Pepe es un embajador de su tierra por partida doble. Primero, porque lleva años asesorando a empresas aragonesas que quieren invertir en Rumanía. Y segundo, porque este ostense natural de Fraga es también el cónsul honorario de España en Transilvania. Todo un anfitrión de bandera. Buenos días, Pepe. ¿Qué tal? Bienvenido a la capital de Transilvania. Muchas gracias. Oye, me habían dicho que Rumanía era muy fría, lluvia, viento, y esto es todo lo contrario que me habían contado. Hombre, hace frío, pero ahora primavera ya no. ¿Qué percepción crees que se tiene de Rumanía antes de venir aquí? Bueno, pues la gente que viene de España aquí a Rumanía normalmente ve Rumanía sin haber venido a Rumanía, la ve como negra, todo oscuro, y no es así, está llena de vida y hay muchas cosas que se pueden hacer aquí. Plus ten en cuenta que tiene unos 330.000 habitantes, es la mitad de Zaragoza aproximadamente, y además hay unos 110.000 universitarios. ¿Y cómo es que has acabado aquí, en la capital de Transilvania? Pues porque había una empresa que buscaba aquí un director y me levanté el dedo y me cogieron. Dijiste yo, me quiero ir a Rumanía. Sí, me quiero ir a Rumanía. ¿Y por qué hemos quedado aquí contigo? Pues porque esto es uno de los centros de Cluj. Esta es la Pieta Abraham Iancu, es uno de los padres de la patria, tiene aquí una estatua. ¿Y esta iglesia qué es? Esto es la catedral ortodoxa, que es la más importante de Transilvania y de Rumanía. ¿Se puede pasar dentro de verla? Por supuesto, venga, vamos. La vemos. Oye, aquí la religión en Rumanía, ¿cómo se vive? Muy intensamente. Aquí el 80% de los rumanos son ortodoxos. Tiene pinta de tener unos cuantos años esta iglesia, ¿eh? Esta iglesia se construyó después de la reunificación rumana, que fue en el año 1918. La cúpula mide 67 metros de altura y está inspirada en la Catedral de Santa Sofía en Turquía. ¿Cuál es la diferencia que más te ha llamado la atención? Los curas aquí tienen que estar casados, tienen su familia y tienen su mujer y tienen sus hijos. Las iglesias ortodoxas no tienen bancos como las típicas españolas. He estado en alguna misa ortodoxa y no paran de santiguarse y de cantar y de rezar. Se santiguan al revés, un poco así se hacen ellos. Es algo curioso para los católicos, es algo curioso, sí. Pepe, hay mucha casa nueva por aquí, mucha obra. ¿Qué es este sitio? Sí, este es el barrio de Andrei Mureșanu y Bunasigua. Estamos en la parte sur de Cluj, que es una zona de mucha expansión. Aquí la gente se construye su propia casa. Es una gente que suele tener un nivel adquisitivo bastante alto. ¿Y tú dónde trabajas, Pepe? Pues aquí. Aquí tengo la oficina consular y tengo la consultora. Yo soy el cónsul honorario de España en 7 provincias de Rumanía. Oye, pues pocas veces aragoneses por el mundo han podido entrar en un consulado donde el cónsul sea aragonés. Pues aquí tenéis la puerta abierta. ¿Vienen muchos españoles a verte aquí? Vienen muchos españoles y vienen también muchos rumanos para justificar la fe de vida que se puedan seguir cobrando la pensión de España. Luego estudiantes también españoles que tienen algún problema de sanidad o con la policía o algo así, pues yo soy un poco la representación de España para poder ir a ayudarles cuando lo necesiten. Adelante, estáis en vuestra casa. Venga, vamos dentro. Por favor. Dentro del consulado español aragonés, podríamos decir. Y aparte de ser cónsul, ¿tú tienes otro trabajo? Sí, el cónsul en realidad no nos da ningún beneficio económico. Tengo una consultora y lo que ayudamos es a las empresas españolas a venir a Rumanía. ¿Y esa foto que tienes ahí detrás, quién es, Pepe? Esa foto es de mi hija. Ella es arquitecta y está en Sydney, en Australia. Vale, entonces otra maña por el mundo, ¿no? Sí. Os quería proponer una adivinanza. Venga. A ver si sabéis quién inventó esto. ¿Esto qué es? Una pluma. La pluma estilográfica, ni idea, Pepe. Pues la inventó un romano llamado Poerano. Y también la insulina la inventó una científica rumana llamada Paulescu. Pepe, ¿por qué hay tanta gente que se va de Rumanía a Aragón a montar su negocio y tú te has venido aquí a montar el tuyo? Más que montar su negocio, lo que van es a trabajar allí. Sin embargo, Rumanía sí que es un país donde hay mucho por hacer y se puede aprovechar mucho las circunstancias de venir a Rumanía. Una curiosidad que os quiero contar es que esta placa del consulado y la bandera son propiedad del Estado español. Si algún día que llegará, dejaré de ser cónsul, pues entonces les tengo obligación de devolverla. Si tenemos que hacer algún papel en Rumanía, ya sabemos que tenemos que venir aquí. A tu disposición. Perfecto. Aquí ya nos ha cambiado el paisaje un poco, ¿no, Pepe? Pues sí, estamos a unos 50 minutos de Cluj, estamos en Turda, es una ciudad que tiene unos 80.000 habitantes. Y en mitad de este prado verde encontramos esta nave espacial, que ¿qué es? Esta nave espacial es la entrada a la salina de Turda, la salina turística más grande del mundo. ¿Vamos a entrar? Vamos dentro. Abandoné el mundo real. Os voy a presentar ahora a Marcela, que es la directora de comunicación de toda la mina. Hola, José. Hola, Marcela. Bienvenido.
Hola chicos, bienvenidos a Salina Turda. ¿Todo lo que nos rodea es sal? Sí, es una mina de sal, esa es la parte de la extracción. Aquí hay un bloque de sal de unos 45 kilómetros cuadrados. Si se quedaría, digamos, el planeta hoy en día sin sal, esto daría basto para los próximos 60-70 años. Todo es sal. Sí. Y se empezó a explotar en el año 1075. Imaginaros trabajar aquí una semana sin electricidad. Sí, no había luz. Y se pagaba el salario en sal. Exacto. A los mineros que estaban aquí, les pagaban en sal. Sí, le daban un trozo de sal. Mira, este es tu sueldo. Esto es una piedra de sal. Sí. Incluso mira por detrás. Creo que tiene unos 50 kilos. Nos da para aliñar la ensalada, ¿eh? Pues sí. Un pedrusco. ¿Y toda esta gente de dónde viene? Desde la mina. ¡Chefas! ¿Vine? Muy bien. ¿Qué hacen aquí en la mina? ¿Por qué han venido? Están haciendo tratamiento. Y les hace muy bien. Adiós, gracias. Tiene sus efectos curativos también lo que es la mina, por eso viene mucha gente. Si tienes problemas de asma y bronquitis y todo eso, eso te lo arregla enseguida. Oye, ¿y cómo consiguieron excavar toda esta mina en aquella época? A pico y pala. Con mucha paciencia, sí, y poco a poco. Me parece espectacular. Sí, pues más espectacular vas a ver si miras hacia tu izquierda, sí. ¡Wow! Esa es la mina Rudolf. ¿Cuántos metros baja el ascensor? Pues unos 80 metros. Pero si esto es casi un parque temático. Sí, aquí tenemos anfiteatro, noria, minigolf. ¿Cuánta gente suele venir aquí a la mina? Al año, pues alrededor 700.000 personas. Nos has dicho que tú te dedicabas a organizar eventos aquí dentro. ¿Cuál es el evento más top que habéis organizado aquí? Te lo voy a enseñar, es mejor. ¿Habéis organizado Eurovisión aquí? Eso es. La final de Rumanía para ver quién era el representante de Rumanía en el concierto de Eurovisión que hacen a nivel europeo. La mina no termina aquí. Continúa más para abajo, fijaos abajo. Pero bueno, esto no tiene fin. Incluso un lago con barcas. Además, que no puedes ahogarte porque flotas debido a la salinidad del agua. Oye, Pepe, estoy escuchando por aquí, hablando de turistas Me parecía españoles. que habláis español. ¿De dónde sois, chicos? De Madrid, de Madrid. ¿Os imaginabais encontrar algo así tan grande? El habitáculo que hay aquí dentro de esta montaña. No te lo esperas. No, claro. Te metes por la puerta y no esperas encontrarte eso. Viéndolo de fuera. Y fresquito aquí, fresquito. Verano e invierno. Bueno, Oye, ¿a cuántos grados estamos? Hablando de todo un poco, porque os veo a todos sobre los abrigados. 12 grados. Bueno, chicos, que vaya bien la visita, ¿eh? Muy bien. Hasta luego. ¿Qué es este sitio con tanto brillo? ¿Dónde nos has traído, Pepe? Pues he traído a Juedín. Es un pueblo que está a unos 40 kilómetros de Cluj, conocido fundamentalmente por sus palacios. ¿Palacios? ¿Pero aquí hay reyes y reinas o qué? Casi. Normalmente son familias gitanas y cada una hace su casa particular. La mayoría están deshabitados, no vive nadie aquí. Está hueca por dentro, ¿no? No hay nada, está todo de obra totalmente. ¿Por qué crees que puede ser? Ostentación, pura ostentación, porque esto no tiene otra razón de ser. Pero ¿y esta casa que tiene 4 o 5 plantas? Se pierde la cuenta, ¿no? Tiene un color aquí fucsia en la entrada, unas columnas con terrazas sin barandillas. ¿Tú la primera vez que viste esto qué? Me aluciné. Es que esto es para alucinar. ¿Y vecinos hay por aquí? Vecinos hay, una sigua. Sì, vieni qua, mi chiamo Francisca. ¿Por qué hay tantas casas aquí? ¿Por qué son tan grandes? Se le grandes romanis, españoles, gitanos. Cada familia está en un país diferente. Consiguen dinero, vienen aquí y Sí, construyen. sí. Muchas gracias por atendernos. De nada. Que vaya bien. Muchas gracias, Francisca. Chao, Ha sido un placer. chao. Oye, ¿cómo es la situación del pueblo gitano en este país? Es una etnia que está bastante aislada. En Rumanía son aproximadamente una población de 400-500.000 habitantes, pero muchos de ellos trabajan, entre comillas, en Alemania, en Irlanda, en países fuera de Rumanía. Justo al lado de Juedín, donde hemos estado, está este pueblecito que es un típico pueblo donde la gente fabrica las cosas dentro de casa y utilizan la carretera pues para vender lo que han fabricado. Y la gente cultiva sus huertos detrás, los venden en la carretera delante. Aquí en esta casa les han crecido los enanos, Pepe. Sí. Son figuras muy coloridas. ¿Te comprarías una? Particularmente no. Aquí en el interior podremos ver artesanía que ha hecho la propia dueña de la tienda. Buenas tardes. Buenos días. ¿Vendiendo en esta tienda cuántos años? 63 aquí. Zonă de munte și n-am avut destule recolte. No ha habido suficiente en el campo y entonces han tenido que emigrar desde el campo hacia la carretera para poder vender un poco, dedicarse a otras cosas que la que hacían anteriormente. ¿Usted fabrica algo? Sí, Esto Pepe, esto tiene mucho trabajo, ¿no? le cuesta 30 días hacerlo, dice. ¿Y cuánto cuesta? 55 euro. Por 30 días de trabajo de esta mujer, madre mía. Mucho.
Y esta fotografía de 18 años. ¿Es usted? Sí, sí. 18 años. 18 años. Pero qué guapa. La prima a votar. Cuando ha votado por primera vez. ¿Y ella dónde vive? ¿Vive aquí? Ha puesto aquí una puerta para poder entrar a su casa y vive aquí dentro. In casa singole, acolo pato. Allí está la cama, C'è fa mancare. ahí hace la comida. Esto es de leña, ¿no? Sí, es de leña, sí. Trabajando en esta tienda, ¿cuánto se puede ganar al mes, más o menos? Ma è modeste. De una forma muy modesta, pero vive. Alfa Forte Amabila. State celebole. Adios. ¿Qué tal vais de hambre? Pues hombre, ya un poquito empezamos a tener. ¿Sí? Sí, sí. Pues mira, os he traído un restaurante que se llama Toledo. Es un restaurante cuyos propietarios han vivido en Zaragoza 15 años y luego vinieron aquí a Clus y montaron el restaurante. Anca, te robo. Hola, bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un placer. Bienvenido. Bueno, medio Para Baña mí, casi, para mí, ¿verdad? sí. ¿Y en qué barrio vivías? En Cuarte de Huelva y al lado de Almazara, Juan Pablo II. Oye, ¿qué tal si le proponemos hacer un plato rumano aquí a tu amiga? Anda, me provocáis ahora. ¿Me seguís? Sí, Anda, en la cocina, un plato rumano. ¿Habéis entrado aquí a la cocina alguna vez, Pepe? Yo nunca. La paella que me la preparan aquí, pero no había entrado nunca. ¿No? Oye, ¿qué nos vas a cocinar? Es un plato típico rumano, se llama bulç ciobănesc. Se prepara con harina de maíz, nata, queso de Rumanía y panceta. ¿Por qué decidisteis iros a Zaragoza en su día? Para mí España, toda España es especial. Cuando piso tierra española es como me siento a casa. Y además la gente española era mucho más abierta para recibir a los extranjeros. La comunidad rumana ha llegado a superar a la marroquí. El año pasado hubo 1.147.000 rumanos inscritos en toda España. Y te digo la verdad, la gente española, los emprendedores de ahí confían en los rumanos. Mis padres han vivido 15 años en Italia, pero ha sido distinto. Esto lleva materia prima. 2 minutos y luego podemos montar. ¿Los salarios cómo van en la restauración? En torno a 500 hasta 1000 y pico euros. Cluj es una ciudad de alto standing. ¿Y qué le estás añadiendo para el toque final del chef? Nata. Tiene calorías, como los huevos rotos en España. A ver qué tal está, Pepe, este invento rumano. Que va. ¿Está bueno? Sí. Oye, gracias por abrirnos las puertas de tu cocina rumana. Con mucho gusto. Os espero. ¿Dónde nos llevas para terminar la jornada? Este es el edificio de la ópera rumana, la primera ópera de Rumanía. Este edificio se construyó en 1920. La gente suele venir aquí muy elegante. ¿Dirías que la gente usa mucho los teatros, el cine, las salas de conciertos? Mucho. Le gusta mucho el ballet, la ópera, el teatro, le gusta un montón. Y siempre se llenan todos los espectáculos que hacen. Oye, a mí me gustaría saber cuánto cuesta una entrada para entrar en la ópera de aquí de Cluj. ¿Se lo podemos preguntar a alguien? Pues podemos intentarlo. M'ha excusat, ne puteți spune cât a plătit pentru un bilet de aici pentru a intra aici? Să mă uit prima dată. Que no sabe cuánto le ha costado. 80 RON. 15 euros. I think in fact that is more than the usual price because there are some very good players. The price that I gave you is for the first class ticket. So the usual price could be on the level, I will say, 5 euro. Do you know how much costs the opera in Spain? 50, 60 euro minimum. Yes, minimum. yes. Enjoy. Thank you very much. No os lo vais a creer, pero para Aragoneses por el Mundo hemos conseguido que nos la abran antes que el público. Esto es un lujo, Pepe. En exclusiva. Este es el hall de entrada al Teatro Nacional, a la ópera. Te han puesto alfombra roja para entrar, Pepe. Es permanente. Ya como curiosidad, quizá la piedra que se puso cuando se empezó la construcción del edificio, en 1904. Y ahora vamos a entrar a nuestro palco, que es el palco real, que curiosamente una vez al año viene aquí la familia real de Rumanía a ver aquí una obra. Oh, qué bonito este palco. ¿Cuánta gente cabe en el teatro? Caben unas 1000 butacas ahí. ¿Qué tal se ve la vida desde la perspectiva de un rey? Fíjate tú, en el centro de todo el escenario, aquí el rey del mambo. ¿Qué vas a hacer en el futuro? ¿Te ves volviendo a Zaragoza a ver alguna obra de teatro o Aragón? Hombre, a Zaragoza voy, a Aragón voy. Y en el terreno laboral nunca se sabe lo que va a pasar dentro de 2 meses. Ojalá nos vemos por allí, Pepe. Muchísimas gracias por enseñarnos tu ciudad. Seguro que nos veremos. Hasta pronto. Muchas gracias por todo. Que vaya bien, chao. Gracias.